Bueno, entonces continuamos el programa. Quiero presentarles la doctora Herminia de Jesús Loza Tavera, nuestra siguiente invitada. Ella es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en Ciencias con especialidad Genética. Obtuvo su grado en el Centro de Genética, Colegio de Posgraduados. Obtuvo su doctorado en Ciencias Químicas con especialidad Bioquímica en la Facultad de Química UNAM. Hizo un postdoctorado en Bioquímica y Biología Molecular de Plantas con el profesor Dr. Wilhelm Gruisem en el Department of Plant Biology, University of California at Berkeley. Ella es profesora del curso de Genética y Biología Molecular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y además tiene múltiples publicaciones en revistas internacionales. El día de hoy impartirá la conferencia titulada Estudio de microorganismos que biodegradan poliuretano con miras a su utilización en procesos biotecnológicos. Como ya mencioné, va a dar 2 pláticas. El título de su primera plática o el primer parte de su conferencia, aislamiento y caracterización de bacterias capaces de degradar poliuretano y metilhidrolidona. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en esta ciudad tan bella que, según, no estoy muy enterada, pero es cuna de mis ancestros. Así es que, bueno, tengo que averiguar bien porque por situaciones familiares no sé exactamente, imagínense, pero bueno. Entonces, pues le agradezco muchísimo a las autoridades que me han invitado a este evento, en especial a la doctora Viviana Mesa, que muy gentilmente ha sido excepcional anfitriona, recibiéndome en el aeropuerto y ha estado al tanto de todo, y a todas las personas que han estado pues apoyando el desarrollo de este evento, que es muy importante. Yo soy de Monterrey, entonces también soy de provincia, como dicen, ¿no? Entonces, pues sé lo que es estar en provincia, ¿no? Y sé también que es importante abrir los ojos y ver hacia afuera. Es muy importante para ustedes que están jóvenes, para que conozcan que hay más allá de lo que nuestra ciudad, nuestra institución nos ha brindado con mucho cariño y con mucho entusiasmo, pero que hay más cosas aquí en Prepollo, México, en el mundo. Entonces, pues abran los ojos y elijan su vida. Eso está en sus manos y es muy importante que lo hagan. Y claro, eso implica responsabilidad, implica trabajo, pero vale muchísimo la pena. Entonces, pues ojalá que en algún momento pues algunos de ustedes los vean, no sé, en la UNAM, en algún otro lado, en algún congreso, y que por ahí me recuerden y me digan, usted me dio una plática cuando estábamos en el CEU Lagos, me encantaría. Bueno, pues entonces ya les dieron mi nombre. Yo soy bióloga de formación y me dediqué más a la bioquímica, que me encanta. Empecé mi carrera en plantas, pero ahora me dediqué a los microorganismos y pues estoy tratando de llegar a hacer biotecnología, que todavía no llego. Mi área de especialidad es más hacia la genética, la bioquímica y la biología molecular, pero me interesaría que este trabajo que estoy realizando pudiera tener una aplicación para un efecto pues en la sociedad y en el planeta. Ya verán ustedes por qué se los digo, que seguramente están enterados de cómo estamos, ¿verdad? Entonces, esta primer parte de mi trabajo lo he dividido en los tópicos que yo estudio. Empecé estudiando bacterias, como ven aquí, y entonces lo que primero les voy a presentar. Y entonces lo que yo estudio son bacterias y microorganismos en general que degradan poliuretano, que es un plástico. Ahorita les voy a platicar todo eso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ese compuesto ahí que exótico que puso? Bueno, pues lo que pasa es que la N-metilpirrolidona es un solvente que se utiliza muchísimo y que nos lo topamos, pues digamos que por azar, porque venía en los barnices de poliuretano que utilizamos para trabajar. Y tuvimos que entrar a trabajar esto y ahorita van a ver qué bonita historia sucedió
cuando aparece ahí la serendipia que le llaman, ¿no? Esto de que pues se aparecen cosas que primero te estorban, pero si te detienes a ver y analizar, dices, ah, mira, pues esto le puedo sacar provecho. Espero que les sirva un poco la experiencia para ver que de todo se puede sacar un provecho. Bien, entonces empezamos mi plática pues comentándole que en los últimos 150 años los plásticos han sido materiales clave en el proceso innovativo y han contribuido al desarrollo y progreso de la sociedad. Y ustedes nada más volteen a ver pues los celulares, todos los plásticos, esto es plástico, las televisiones, los autos, estamos rodeados de plástico. Y pues han venido a sustituir materiales naturales como los metales o como la madera, ¿no? Y han venido pues a ayudar a que esos recursos no se gasten, no se utilicen tanto. Entonces pues el plástico ha sido bueno, ha sido positivo, ha permitido grandes desarrollos científicos y tecnológicos, ¿no? La producción de plástico en Europa es el dato que pude conseguir. Pues vean ustedes, ha ido increciendo desde el 2002, 2013 son los datos, 300 millones de toneladas de plástico en general. Esto solo en Europa, imagínense en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en China, ya ven cómo ha crecido, la India, etcétera, ¿no? Entonces esto solo es una parte de la cantidad de plástico que se produce, que es necesaria, o sea, es necesaria para la forma de vida de la sociedad que llevamos actualmente, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de plásticos, como ustedes también saben, pero yo entiendo, porque a mí me pasaba igual cuando empecé este tema, pues que se hace uno bolas, porque pues todos los ve uno igual transparentes y medios extraños, los toca uno, ¿no? No sabe uno cuál es cuál. Pues déjenme que les comente que hay varios tipos de plásticos, ¿no? Entre los cuales pues están, ah caramba, me equivoqué. Entonces, entre los cuales están pues el PET, que ya lo conocen ustedes, polietileno de alta densidad, el PVC, el polietileno de baja densidad, polipropileno, poliéster etileno, y aquí está el poliuretano, ¿de acuerdo? Todos estos que ven aquí, me adelanté un poquito porque no les sé todavía esto, aquí está. Todos estos que ven aquí, con estos triangulitos que seguramente se han dado cuenta que en todos los plásticos hay un triangulito, implican el tipo de material que es y cómo si es posible que se pueda reciclar o no. Entonces no necesariamente tener el triangulito significa que se recicla, solamente significa que es de un cierto tipo de plástico. Los que realmente se pueden reciclar son solo estos dos, que son el PET y el polietileno de alta densidad. Y todos los demás, pues hay iniciativas, posibilidades, pero no ocurre. Y los que definitivamente no se pueden reciclar por su forma de producirse son estos de acá, el número 7, en donde está el poliuretano, que es del que les voy a hablar, ¿de acuerdo? Entonces el poliuretano en estas proporciones, en estos datos de la producción europea, equivale a 22 millones de toneladas para el 2015 nada más, o sea, estos siguen creciendo. Y resulta que entonces estos plásticos, estos de la categoría 7, pues están en esta zona y no se pueden reciclar. Entonces, ¿qué pasa? Los tiraderos de basura, ¿no? Que suponemos nosotros, porque no los vemos, pues que todo está limpio, pero miren cómo está. Entonces, hay poblaciones de gente que viven en los tiraderos, que trabajan ahí con niños creciendo en los tiraderos. ¿Y todo resultado de qué? De nuestra actividad irresponsable, ¿sí? El mar, los ríos, vean ustedes, tiraderos, basura por todos lados. Ustedes no lo ven, no se ve, pero ahí está. El que no lo veamos no significa que no esté, ¿de acuerdo? Y no solo están las cosas horribles, que son los tiraderos, sino también, pues esto está afectando a la fauna silvestre. Por ejemplo, vean, esta pobre tortuga ya le salió cintura, ¿verdad? Ya la ven ahí con el six-pack ensartado, vean, la pobre se deformó. Este otro patito que también trae el envase de six-pack. Entonces, muchachos, los que tomen cerveza, por favor, destruyan los envases de six-pack para que no generen esto, ¿vale? Este pobre ave ahí forrada de plástico. Esto es lo que estamos haciendo al ser irresponsables y al tener esa actividad de que, pues, al cabo es desechable. ¿Pero qué significa ser desechable? Desechable no significa destruirse en el ambiente, ¿ok? Entonces, pues, ¿cómo podríamos? Es más, no sé si saben ustedes, porque ya ahora ya está esto muy más estudiado, pues existen estos famosos garbage patches, que son islas flotantes de material plástico que se encuentran en el océano, ¿de acuerdo? Hay 5, los 2 más importantes están en el Pacífico Este y Oeste, en esta zona de aquí.
¿sí? Pero existen otros en la India y en otros mares. Entonces, pues esto se ha calculado que para el 2050 pues va a haber más plástico en el mar que peces, si seguimos como estamos. Y así vamos, porque nadie nos hemos puesto a hacer mucho por ello, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la posible solución? No hay solución, ustedes no van a ir a pescar el plástico porque, ¿qué creen? El plástico se va rompiendo y va quedando cada vez más microscópico, más pequeño, pedazos plásticos, piezas más pequeñas que siguen flotando y los peces se lo comen creyendo, las ballenas, creyendo que es plancton, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ahí sigue y ahí sigue y ahí sigue, no se destruye. Ajá. Entonces, no lo podemos ir a sacar. Vamos a suponer que hubiera toda una iniciativa, que existe iniciativas de ir a limpiar el mar, pues no se puede acabar con ello. Entonces, la única solución, pues es la que todos tenemos en nuestras manos, que parece intrascendente, pero que es la más fuerte, que es la prevención. Es decir, si todos participamos en evitar consumir cosas que no se degradan, en reducir, que son las famosas 3 R's, ¿no? Reduce, reusa y recicla, ¿no? Si todos hacemos un poquito de ello, vamos a poder ayudar a que esto no sea tan grave y a lo mejor a ustedes, bueno, a mí ya no me va a tocar, pero a ustedes o sus descendientes les va a tocar la cosa muy fea si no ponemos un alto y no hacemos nada. Y bueno, todo esto es cosa nada más de tomar conciencia y bueno, lo pongo aquí porque es muy importante que lo pensemos y bueno, pues ya voy a empezar a hablar del trabajo que yo realizo, que si bien pues no va a acabar con el problema, pues estoy tratando de que haga una pequeña aportación a este problema y ojalá que así sea, me dará muchísimo gusto que al final de mis días pueda decir, bueno, aporté algo para que esto termine mejor, o sea, que no sea tan grave. Entonces yo les voy a platicar, no les estoy diciendo que mi trabajo va a resolver esto, pero estoy tratando de que sirva para algo. Bueno, entonces yo les voy a hablar solo de un plástico, de este que no se recicla, que les hablé, ¿no? Y que es el poliuretano. Este poliuretano lo encontramos en todo lo que nos rodea, las suelas de los tenis, el hule espuma, de las espumas para lavar trastes, de los colchones, los asientos, los coches, es poliuretano. El balón de fútbol del fútbol pasado del campeonato del mundo era de poliuretano, ¿no? Tejidos, aislantes, ¿no? Todo esto de los autos y hasta la licra es poliuretano, ¿ok? Nada más para que vean qué tan difundido está este material. Es producido por la condensación de disocianatos y polioles, que son compuestos químicos que no voy a entrar mucho en detalle, pero que forman este enlace que es precisamente el enlace uretano y que es lo que constituye a este plástico que es un poliuretano. Dependiendo del tipo de sustratos, pues va a ser el tipo de material que se genere y por eso es que hay materiales que tienen distintas capacidades, hay elastómeros, aislantes, hay cosas rígidas, bastante resistentes. ¿Por qué? Porque dependiendo de los sustratos va a ser posible generar diferentes texturas, diferentes fuerzas del material. Entonces, de manera general, el poliuretano puede clasificarse en 2 tipos, poliéster poliuretano y poliéter poliuretano. ¿Por qué? Porque tienen sus enlaces éster, para los que se acuerdan un poco de química, pues es el enlace éster, el grupo éster, y ese es el enlace éter. Este enlace que ven aquí es mucho más difícil de destruir, de ser utilizado por los organismos que el enlace éster. ¿Por qué? Porque existen estas actividades enzimáticas llamadas esterasas, que no sé si lo recuerdan, pero pues que pueden estar atacando esto. Bueno, ahorita llegamos a lo de las actividades enzimáticas. Es que luego me adelanto. Bueno, entonces, como ven, pues la problemática es esta. Como es tan variado lo que es hecho de poliuretano, no se puede reciclar. Es decir, no podemos hacer pila de colchones, pila de esto, pila de suelas de tenis. O sea, es complicado. Es complicado el reciclaje, no es como una botella de PET que agarran y todo es PET o el polietileno que es una misma molécula, por eso sí se puede reciclar. Esto es más complejo. Entonces esto pues ha generado, pues lo que ya les mostré al principio, grandes acumulaciones de material, pues que se quedan en los famosos rellenos sanitarios que ni son rellenos y menos son sanitarios, porque pues es una cochinada, ¿no? Entonces la alternativa, que es la que estamos tratando de estudiar y tratando de buscar una opción, pues es tratar de descubrir microorganismos que hayan aprendido o estén en el proceso de aprendizaje para utilizar a estos compuestos como materiales para crecimiento. Entonces, es a lo que se le llama biodegradación.
La biodegradación está definida como el proceso por el cual microorganismos transforman o alteran a través de acciones metabólicas o enzimáticas la estructura de químicos introducidos al ambiente. ¿De acuerdo? Es una definición formal. Y pues aquí está la parte que me gusta mucho, porque como soy bióloga, esto es lo que me gusta, se me hace muy interesante, es parte de lo que me motiva, es que miren, el poliuretano solo tiene 60 años de estar en circulación. A pesar de que fue inventado en el 38, no fue sino hasta los 55 por ahí en que se empezó a producir masivamente. ¿Eso qué significa? Pues que los organismos vivos apenas empiezan a darse cuenta que hay un compuesto nuevo ahí que puede ser utilizado por ellos para sacar carbono y oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos tratando de ver el proceso evolutivo de algunos microorganismos que han llegado a detectar que estos compuestos pueden ser fuente de alimento para ellos. ¿Sí me explico? Entonces estamos captando a ciertos microorganismos que están desarrollando una capacidad que antes no tenían. Y desarrollando es un poco antropocéntrico, pero más bien están siendo seleccionados para ser capaces ¿de acuerdo? Entonces, pues de lo que se trata, o más bien esto, pues yo no soy la única que trabajo en esto en el mundo, sino que hay varios laboratorios que lo están haciendo y que ya se han descubierto diversos microorganismos capaces de atacar el poliuretano y sus actividades degradativas son débiles todavía y no se ha logrado desarrollar un proceso biotecnológico que permita la biodegradación efectiva y eficiente de este polímero. ¿Cuáles serían las actividades que estos microorganismos pudieran estar empleando para atacar al polímero? Pues haciendo un análisis de su estructura en una molécula modelo, pues digamos que los grupos funcionales característicos que pudieran ser atacados serían estos de aquí, que es el grupo éster, o este que es el uretano. Entonces, si se fijan, pues este podría ser atacado por esterasas o lipasas y este otro pues por proteasas o ureasas, porque este es muy parecido a un enlace peptídico, si lo ven. Entonces, bueno, pues el planteamiento es que debe haber actividades enzimáticas relacionadas con estas actividades que son naturales y que pudieran ahora estar reconociendo este tipo de moléculas para ahora atacarlas. Bueno, pues con eso en mente, y ya este trabajo lo empecé hace como 12 años, ¿sí? Entonces, pues empezamos a enfocar esto desde aislar los microorganismos. Esa soy yo en el bordo poniente, que casi me quería forrar con algo porque es la cosa más horrible que existe. Me ven con bata y paliacate y lentes, guantes. Bueno, está terrible y los olores no se los cuento. Terrible. Bueno, pues entonces fuimos al basurero y recogimos muestras. Esto que ven aquí, pues es poliuretano en vías de descomposición que anduve ahí buscando. Lo saqué de los lixiviados y pues ahí ven como algo que pues no, pues yo me lo traje. Dije, pues eso parece que se está deteriorando, algo ha de haber ahí con eso de que las bacterias y los microorganismos llegan por todos lados. Entonces, bueno, lo que hicimos es, la estrategia que utilizamos es tomar muestras de diferentes partes, por ejemplo, del basurero, de la tierra, del jardín, del aire, y ponerlas en un ambiente o en un medio de cultivo que contenga un poliuretano para ver si lo degrada. ¿Cuál es ese poliuretano que podríamos utilizar como modelo? Pues los barnices, esos que se utilizan para barnizar la madera, esos son los que utilizamos, y utilizamos además barnices con componente de agua para que pueda ser miscible en el agua del medio de cultivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vean, este es un matraz que contiene, así luce el medio sin inocular, y aquí vean, hay unos trozos de las esponjas estas, y vean cómo el medio se ve distinto, como que se aclaró, lo cual nos está hablando de una actividad biológica de lo que existe ahí, que no sabemos todavía qué es. Bueno, y aquí hay otro que están creciendo, y bueno, pues a partir de estos, de varias rondas, diferentes enfoques y diferentes poliuretanos empleados, pues lo que pudimos aislar fue 3 tipos de microorganismos, que así los clasificamos. Es las bacterias, una cepa de bacterias ya aislada, los consorcios microbianos, que lo que son es que es todas las bacterias juntas sin que las separe, y por último hongos filamentosos. Entonces, de esto es de lo que así es como separé mi plática, para poderles hablar de un sistema, que sería la primera plática es de bacterias, y la segunda plática va a ser de consorcios microbianos y hongos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces primero les voy a hablar de los medios de cultivo que utilizamos, el cual pues como siempre ustedes ya saben que debe tener fósforo,
nitrógeno, todos los elementos minerales y metales, ¿no? Zinc, cobre, fierro, etcétera, pero sin carbono, ¿no? Sin carbono. Entonces, el carbono estaba suplementado por los barnices, ¿de acuerdo? Entonces, la única fuente de carbono es lo que viene en los barnices que hemos utilizado a lo largo del proyecto. Hemos utilizado varios barnices, empezamos con este hidroform, que lo descontinuaron en su momento y se me vino el proyecto abajo como por 3 años, ¿sí? Y luego pues empezamos a explorar, a incursionar con otros barnices y bueno, pudimos volver a echar a andar el proyecto. Y pues este es de lo que les voy a hablar, de los avances que tenemos en los 3 campos. Les decía, en esta primera plática les voy a hablar de todo esto, de las bacterias que hemos aislado, ¿no? De cómo se comparan con otras cepas de la misma especie, porque ya las identificamos, ¿no? ¿Qué efecto tienen sobre los poliuretanos? ¿Realmente lo degradan o no? ¿O es puro rollo mío, no? Estamos trabajando en hacer secuenciación del genoma de esta bacteria que ya aislamos porque nos interesa saber cómo es posible que pueda vivir con este barniz, ¿no? Eso es lo interesante de todo esto, para identificar entonces los genes, ¿no? Y para ello pues generamos bibliotecas de mutagénesis por transposición y para estudiar mutantes que ahora no crezcan en poliéster poliol o poliéter poliol o N-metilpirrolidona. Ahorita les platico por qué. Y bueno, pues en la siguiente plática vamos a hablar de los consorcios microbianos y de los hongos filamentosos. Entonces, bueno, les digo es el sistema en bacterias. Estas son los chicos que han trabajado en él. Julieta Solís, que está terminando ya su doctorado, Daniel Ochoa y Karen Valencia, que son mis estudiantes de maestría y ellas de doctorado. Entonces, y bueno, los primeros que empezaron con esto fue Alejandro Ceguera y ya no me acuerdo. Que no se entere porque se va a atacar, ¿verdad? Chin, qué feo. Bueno, pues es que ya es la edad, muchachos, ya. Entonces, Alejandro y el otro compañero fueron los que empezaron. Y sacamos este artículo publicado en el 2007. Ellos fueron al basurero y obtuvieron las primeras muestras para este trabajo y luego yo ya fui a lo de los consorcios y los hongos, ya son con las otras muestras que yo fui. Bueno, entonces miren, es una curva de crecimiento de la bacteria empleando este medio, barniz, este medio que solo tiene el barniz de Polilac como única fuente de carbono. Y vean, pues ahí va creciendo, ¿no? Se ve que aumenta de tamaño, ¿sí? Aumenta de densidad óptica el cultivo, ¿no? Y la pudimos identificar utilizando primers para el 16S, clonando, secuenciando, todo esto de biología molecular que es muy interesante, es útil para poder identificar estas bacterias. Bueno, encontramos que aislamos varias cepas, la BQ1 y BQ8, que son estas que crecen, otra BQ5 que no está aquí, y pues las identificamos y pertenecen al género Aliciclifilus. Este género ya está reportado. Y existen otras 2 cepas ya reportadas que son la K601 y la cepa BC. Y la especie que está reportada es Aliciclifilus denitrificans. Nosotros no le pudimos dar especie a nuestra cepa, pues porque no estamos seguros si es la misma especie o es otra. Pero bueno, por lo pronto pertenece al género Aliciclifilus. Ahora déjenme que les cuente que la cepa K601 y BC han sido aisladas de lodos activados de plantas en donde desechan compuestos químicos. Es decir, estas bacterias ya tienen cierta capacidad de degradar genobióticos, que se les llama así a los compuestos extraños a la naturaleza, o sea que están ahí como desecho de la actividad humana. ¿De acuerdo? Entonces, se sabe que la cepa K601 es capaz de degradar ciclohexanol y otros compuestos cíclicos. Y se han aislado de plantas de tratamiento de agua. Y la otra cosa que nos ha sido muy útil es que precisamente estas 2 cepas, ya existe el genoma de estas 2 cepas reportado en el GenBank, ¿de acuerdo? Entonces solicitamos las cepas, ¿no? Y vean ustedes, aquí tenemos una caja de Petri, la tenemos que teñir para que podamos ver el crecimiento, porque si no se ve todo blanco, porque el medio ya de por sí es blanco. Este es un medio con poliuretano y vean ustedes aquí tenemos a la cepa BQ1, esta es la cepa K601 y la BC, y vean que estas crecen poquito, casi no crecen, ¿no? Y aquí está ya la representación, la verde y la roja corresponden a la cepa BC y K601, y la azul y la naranja es la cepa BQ1 creciendo en 2 barnices distintos. Uno de ellos es el hidroform y el otro de ellos es otro barniz llamado Polilac. Entonces ahí que estamos viendo pues que BQ1 está creciendo
en un compuesto que las otras 2 cepas no han crecido. Eso nos habla de que esta bacteria puede hacer algo distinto, ¿de acuerdo? Entonces, con este trabajo, este es el artículo que reportamos en el 2007 y bueno, pues encontramos que sí, efectivamente, la bacteria, esto que ven aquí es un espectro de infrarrojo que nos permite analizar los grupos funcionales de un compuesto. Entonces, vean ustedes que estos picos representan distintos grupos funcionales. Este es el grupo, lo veo, el 1724, este de aquí, 1700, este de aquí es el grupo carbonilo, el 1500 y el 1535, 1542 por aquí es el grupo CN y uretano, y este otro de acá es un grupo éter. Entonces vean ustedes, este es un perfil del poliuretano del barniz no inoculado con la bacteria y vean cómo este cambia al ser tratado con la bacteria. Suponemos entonces que algunos de estos enlaces pudieron haber sido atacados por actividades enzimáticas producidas por la bacteria y que por eso pues cambió su perfil, su señal en su espectro, pues en la espectroscopia de infrarrojo. También descubrimos que esta bacteria era capaz de crecer en este otro tipo de poliéster poliuretano, que como yo les decía, el poliéter es más difícil de degradar por el enlace éter, pero también puede crecer en el polilac, que es precisamente este poliéter poliuretano, y también afecta diversas señales. Vean ustedes, esta desaparece, todas estas van cambiando, y también aquí tenemos información de que ataca algunos de estos grupos. De hecho, tenemos también evidencias, y acabamos de publicar un artículo que salió ahora este año, de que también es posible que la cepa BQ8 también puede atacar algunos poliuretanos de tipo comercial, que esos pues no les voy a presentar los resultados, pero ya está publicado en esta revista Journal of Applied Polymer Science, está publicado en febrero de este año. Y bueno, pues la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que tienen estas bacterias por las cuales pueden atacar a estos compuestos, ¿no? Esa es la pregunta que andamos atrás de ellos para tratar de dilucidar cuáles son los mecanismos que utiliza. Y para ello utilizamos esta estrategia de mutagénesis por transposición, que está aquí descrita brevemente en esta transparencia. Entonces, para descubrir las proteínas que pudieran estar involucradas, utilizamos esta estrategia en la cual esta es nuestra bacteria receptora que queremos mutar. A esta la hicimos resistente a nalidíxico y la conjugamos con una bacteria E. coli, que es que tiene un plásmido que contiene un transposón. ¿Se acuerdan? Los transposones son elementos genéticos móviles que van a brincar de manera aleatoria a un cromosoma y se van a insertar. Y al insertarse pues van a generar mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces pues la conjugamos porque además es la única manera de meterle material genético a esta bacteria. Probamos transformación, electroporación, no se deja, lo único que le gusta es la conjugación. Entonces, pues aquí la conjugamos y entonces lo que pasó es que ahora este plásmido entra a la bacteria receptora que es BQ1, este transposón, como es un elemento móvil, va a saltar al genoma de la bacteria y para poderlo nosotros seguir es porque lleva una resistencia a canamicina. Entonces, al final de este tiempo de conjugación, seleccionamos el medio que tiene nalidíxico con canamicina. ¿Para qué? Pues para que se mueran estas bacterias y solo sobrevivan las que tienen las dos resistencias. De esa manera estamos seleccionando ahora mutantes por transposición, ¿de acuerdo? Hicimos así un banco que nos costó muchísima energía, 7,000 y tantas mutantes pudimos obtener y ahora cada una de esas mutantes las probamos en un medio selectivo porque lo que nosotros estábamos buscando era ahora que no crecieran en ese medio, ¿sí? Porque lo que estamos buscando es genes que hayan mutado y por lo tanto hayan perdido la capacidad de crecer en ese medio. Y entonces vean, este es solo un ejemplo, ¿no?, de algunas de estas cepas. Entonces vean, aquí tenemos BQ1 creciendo en un medio basal con malato y este es un medio con polilac. Aquí está la bacteria silvestre y vean cómo aquí con malato crecen todas estas, pero estas mutantes no crecen en el medio que tiene poliuretano. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que estas son mutantes que tienen un gene, el cual pues ahora no expresa la proteína que permite que la bacteria crezca en el polilac. No sé si me explique.
Entonces, con esto ahora decimos, bueno, ¿y ahora qué? No, pues ya tienes tu mutante, ¿y qué sigue? Pues ahora lo que podemos hacer es saber exactamente en qué sitio cayó el transposón para determinar cuál fue el gen afectado. Y para ello, pues tomamos el DNA de la mutante, lo digerimos con una enzima de restricción, lo clonamos en un vector, este vector lo transformamos en E. coli y las bacterias que sean resistentes a canamicina, las E. coli que sean resistentes a canamicina, pues son las que tienen un segmento que contiene este transposón y unos pedazos a los lados del genoma de la bacteria mutante, de la BQ1 mutante. Después de esto, pues hacemos secuenciación utilizando un oligo que va contra el transposón y podemos saber lo que hay a los lados del transposón. Y entonces vamos a tener la posibilidad de saber qué está ahí, o sea, dónde se insertó el transposón que generó la mutante. Claro, esto también lo podemos saber porque, como les platicaba, pues estamos haciendo el genoma, estamos tratando de obtener el genoma, ya tenemos bastante, tenemos ahora 13 contigs, es decir, ya va bastante avanzado, no lo hemos podido cerrar, pero pues miren, ya llevamos varias secuenciadas, entre ellas ya tuvimos 24 millones de secuencias que se han ido ensamblando para obtener ya 13 contigs. Entonces es un trabajo bioinformático muy interesante que nos va a permitir saber qué es lo que tiene esta bacteria en comparación de las otras, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pudimos encontrar entonces varias mutaciones. Las mutaciones, por ejemplo, esto es seleccionando contra Polilac, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes aquí, este es el medio con el barniz de Polilac y estos dos son medio, este es medio con malato y medio con NMP. Entonces vean cómo estas cepas pues crecen en malato, crecen en NMP, pero no crecen en Polilac. Entonces nos está hablando que estas bacterias, estas mutantes, pues tienen algunos genes mutados que ya no les permiten crecer en el Polilac. Esta prueba es necesaria para demostrar que solamente hay una inserción del transposón. Este es un Southern blot. Para aquellos que piensan que estudiar biología molecular no es útil, estudien. Y bueno, pues ahora ya haciendo el análisis del genoma, lo voy a cambiar para acá, haciendo el análisis de la región del genoma donde se insertó el transposón, pues vean, aquí está, miren. Entonces eran 3 mutantes, aquí están los numeritos que les pusieron mis alumnos un poco exóticos, pero bueno, se han mantenido. Entonces aquí se insertó el transposón, el TN5, la mutante A462 y aquí también se insertó, este es otro y este es otro, son las 3 mutantes que les mostré que no crecen en Polilac. Y aquí la parte bien interesante es que 2 de esas mutantes a la hora de analizar el genoma están muy cerca, ¿no? Ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues recuerden ustedes que en las bacterias los genes están acomodados de acuerdo a su funcionalidad de las proteínas que codifican en operones, ¿no? Y entonces hay lo que se le llama islas de genes relacionados en una actividad metabólica. Entonces, el hecho de que estos 2 mutantes estén muy cerca, o sea, que estos genes mutados estén muy cerca, pues nos habla de que muy probablemente, pues quizá todos estos genes podrían estar involucrados en la degradación del poliuretano, ¿no? Todavía no sabemos. Bueno, entonces aquí están estas 3 mutantes. Este es el análisis bioinformático de los posibles promotores, que no voy a entrar a hablar de eso en esta ocasión. Y bueno, pues la primer mutante que está aquí, la A464, pues está mutada en este gen, me voy a regresar, en este gen que codifica la gamma-glutamiltransferasa. ¿De acuerdo? Esta otra está mutada en el indol 3-glicerol fosfato sintasa y esta otra en la acetil-CoA deshidrogenasa. ¿Qué hacen cada una de esas proteínas? Pues miren, ¿qué hacen en la degradación del poliuretano? No lo sé, de una vez se los digo, todavía no lo sé. Pero pues es que esto es como ser investigador, ¿no? Un investigador privado que encuentra un cuate asesinado y dice, ¿y quién es el asesino? Pues así somos nosotros, tenemos que buscar la pista y agarrar todo lo posible, las evidencias, para ir armando un rompecabezas y tratar de encontrar una explicación. ¿Ok? Esa es la investigación. Entonces, bueno, pues las pistas que tenemos son que ese gen mutado codifica precisamente esta actividad llamada gamma-glutamiltransferasa, que corta, ¿ya vieron que corta? Corta un enlace entre carbono y nitrógeno. ¿Ok? Entonces ya cuando ves eso dices, ah, caramba, pues resulta que el poliuretano tiene enlace carbono-nitrógeno. Entonces, ¿qué tal si a lo mejor esta enzima pues podría estar cortando ese enlace? Who knows, no lo sabe uno. Aquí está, entonces imagínense que, bueno, pues que pudiera estar cortando pues aquí, ¿no?
Vean, es el mismo enlace, pero no sabemos todavía. Ahí está el proyecto, lo realizó Daniel Ochoa, está terminando su maestría, ¿no? Y escribiendo ya su tesis, vale. Luego otro, que la otra mutante, pues precisamente es en el indol 3-glicerol fosfato sintasa, que participa en esta reacción, que es para la síntesis de triptofano. Una cosa muy interesante, pues es que en E. coli se sabe que es el único gen, la única vía metabólica para síntesis de triptofano, y no nos explicamos por qué esta bacteria no es auxótrofa, es decir, sí puede crecer en medios sencillos con malato. Entonces, significa que debe de haber otra vía u otro mecanismo para que pueda sintetizar triptofano. Entonces, pues esto podría estar actuando quizá a nivel de metabolismo de nitrógeno, no lo sabemos. Y la última, esa tiene mejor pinta que las otras, porque resulta que codifica a esta enzima llamada acil-CoA deshidrogenasa, faltó la H, perdón, y que cataliza el primer paso en la beta-oxidación. Si se acuerdan, la beta-oxidación es la utilización de cadenas alifáticas de carbono, ¿sí?, en la vía de ácidos grasos, en el metabolismo de ácidos grasos. Entonces, pues, ¿qué significa? Pues que va a ser meterlo a toda la vía de ácidos grasos para poder utilizar cadenas alifáticas, ¿no? Y vean ustedes, pues el poliuretano, pues es precisamente que tiene algunas regiones de cadenas alifáticas. Entonces, pues esta tiene muy buena pinta, porque lo que estaría haciendo sería cortando dímeros de estos carbonos y metiéndolos al ciclo de los ácidos grasos, y posteriormente por acetil-CoA meterlo a ciclo de Krebs. Entonces esto pues nos da mucho gusto. No lo hemos podido demostrar, tenemos apenas estas evidencias, ¿no? Pero la manera en que lo podemos demostrar o tener una evidencia más fuerte es precisamente haciendo un experimento llamado complementación, que es de rigor para poder demostrar efectivamente que las mutantes sí tienen esa función. Y esta complementación es lo que también hizo Daniel, y de lo que se trata es que la mutante que tiene… Esta mutante que tiene el transposón ahí metido, como ya les había platicado, pues ahora le vamos a meter un plásmido que contenga el gen completo que supuestamente está mutado. ¿Qué vamos a esperar? Pues que si esta bacteria recupera la capacidad de crecer en Polilac, esa es la evidencia contundente de que efectivamente este gen codifica una proteína involucrada en la utilización de poliuretano. Entonces Daniel pues ahí se echó sus semestres de la maestría pues haciendo todo esto, y efectivamente aquí están las construcciones. Estos fueron los fragmentos que amplificó por PCR, los clonó en un vector y luego se los metió a las mutantes. Aquí cada uno de estos son. No voy a entrar en el detalle de las construcciones, y solamente les presento los resultados pues para mostrarles que, por ejemplo, esta mutante, la J1720, pues vean aquí, estas son repeticiones, como si complementó algunas de ellas. Esta es la silvestre, ¿no? Aquí lo tenemos en malato creciendo, todas las mutantes crecen en malato, pero vean ustedes, esta es la BQ1, que es el control positivo, y vean ustedes cómo, pues aquí estas que están complementadas, pues esta sí crece por completo, que sería esta. Entonces quiere decir que con esta sí fue complementada, ¿no? Y con esto estamos demostrando que, que esta proteína que está aquí, pues sí debe de estar participando en la utilización de poliuretano. ¿Cómo? No lo sabemos, no lo sabemos. El proyecto los espera. Aquí está la complementación de la otra, de la acil-CoA deshidrogenasa, ahí sí tiene H, perdón. Y aquí ven ustedes también, aquí tenemos esta otra que es la H24, ¿no? Que sí está creciendo después de ser complementada. Y bueno, pues entonces vamos avanzando con todo eso de una manera pues consistente, afortunadamente, aunque pues más lenta de lo que uno quisiera, pero bueno, ahí va. Entonces, bueno, volviendo al punto de este artículo que les comenté que publicamos, el título original de este artículo se llamaba así: caracterización de la actividad poliuretanolítica de dos cepas de aliciclifilus capaces de degradar poliuretano y N-metilpirrolidona. Entonces ahora les voy a contar esta historia de la N-metilpirrolidona. Y entonces lo que pasa es que nosotros utilizamos barnices comerciales. Esos barnices son los que compra uno en la tlapalería, ¿no? Pero esos vienen hechos de las fábricas, y ellos lo que les interesa es poder barnizar, cubrir una superficie de madera. Entonces tienen otros solventes, no solo el poliuretano, porque es lo que permite precisamente que el poliuretano esté en disolución o en suspensión más bien. Uno de ellos es este compuesto llamado, N-metilpirrolidona.
este compuesto. Y con estos estudios que hicimos cuando publicamos este primer artículo, pues nos dimos cuenta que la N-metilpirrolidona era consumida. Vean ustedes aquí los valores que medimos por cromatografía de gases. Era consumida a las 12 horas de cultivo, era consumida tanto por la cepa BQ1 como BQ8. Claro que cuando vimos este resultado, pues se nos cayó el pelo. Por no decir que otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces lo que nosotros veíamos que crecía la bacteria, pues es que a lo mejor estaba creciendo por la NMP, no porque degradara el poliuretano. Pero bueno, ya como ustedes vieron con los datos que les presenté al principio, hicimos la espectroscopía de infrarrojo y sí demostramos que ataca el poliuretano. O sea que en eso, ahí está la demostración experimental de que sí ataca el poliuretano. Pero esta bacteria también come NMP. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya que se nos atravesó ahí, pues entonces empezamos a estudiar, pues qué onda con el NMP, ¿por qué? Bueno, primero les cuento esto y ahorita les digo por qué. Entonces vean ustedes aquí, esta es la gráfica que ya les mostré, con BC y K601, que no crecen en el poliuretano, pero que crecen, y BQ1 que sí crece en poliuretano, pero vean esta otra gráfica ya en NMP solito. Entonces, ¿qué hay aquí? Pues tenemos BC y K601 que no crecen en NMP y BQ1 que sí crece en NMP, ¿de acuerdo? Entonces, ahí había algo que también era distinto. Esta bacteria era capaz de utilizar a ese compuesto. Entonces, haciendo una búsqueda bibliográfica, bueno, ¿y valdrá la pena o no? Bueno, pues aquí está lo que les quiero mostrar. ANMP es una amida cíclica del grupo de las gamma-lactamas, es miscible en agua, etanol y solventes orgánicos y es muy utilizado en la industria actualmente porque vino a sustituir un compuesto más tóxico que descontinuaron del mercado y se dieron cuenta que la NMP tenía estas propiedades que tenían que quitar al otro compuesto tóxico y metieron ahora NMP. NMP está reportado por Bayer y todas las compañías que es biodegradable y lo sueltan a los lechos acuáticos y supuestamente es biodegradable. Y sí lo es, pero no se sabe cuál es la ruta metabólica por las cuales la NMP se degrada. Pero vean los efectos cuando hay una exposición fuerte en estos, pues estos son embriones de rata y tienen efectos teratogénicos, vean estos embriones, el control, y aquí está con diferentes compuestos, ¿no? Y ven el desarrollo del compuesto, el desarrollo del normal y el tratado con NMP, y vean ustedes cómo pues el desarrollo está muy limitado. Entonces se ha demostrado que el contacto directo de este compuesto pues puede ser teratogénico. Y se han reportado, les decía, pues distintos sistemas que dicen que degradan el NMP, pero lo hablan de que son las bacterias, pero nadie sabe cómo se degrada. Pues entonces nos presentó esta oportunidad porque nuestra bacteria podía crecer en NMP y las otras, sus primas, pues no lo podían hacer. Entonces, utilizando este sistema que ya les platiqué de las mutagénesis por transposición, pues lo que hicimos entonces fue seleccionar, esto ya lo vimos, ¿no? Seleccionar entonces ahora bacterias que no crecen en el NMP después de las rondas de mutagénesis. Entonces aislamos esta mutante que es la A474, que como ven ustedes, esta es la wild type creciendo en el medio de NMP, que este sí es transparente, ¿no? Vean, aquí está el medio no inoculado, la bacteria creciendo, y la mutante A474 no crece. Acá la vemos entonces también, esta es la bacteria silvestre que crece en LB, que sería por aquí, y en el medio con NMP. Bueno, pues después de analizar las mutaciones encontramos esto que está aquí, y está súper bonito. Espero no los esté aburriendo porque viene lo bonito. Entonces, miren, vimos que la mutante, el transposón, había caído en esto que le llamamos ORF-B. El ORF-B significa Open Reading Frame, que es decir que no sabíamos qué era. Eso es el nombre elegante para decir no sé de qué se trata, pero codifica una proteína, eso sí, por eso se llama Open Reading Frame, ¿de acuerdo? Para los que saben biología molecular. Bueno, entonces fíjense, analizamos que el transposón había caído en este Open Reading Frame y que esto estaba seguido en el B, pero que estaba seguido de un grupo de genes de la A hasta la F, que ahí estaba, pero que no se encontraba en el genoma de la prima BC. ¿Sí lo ven? Miren, aquí cada una de estas flechitas son los genes. Esta flechita es esta, y luego esta de acá es esta y este de acá es aquella. Pero todos estos 5 genes
1, 2, 3, 4, 6 genes, no estaban en esta. Dijimos, pues esto está súper interesante, vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues ahí vamos, esto pues es de años, muchachos. Entonces, Julieta, la estudiante de doctorado que lo hizo, pues se puso a buscar y encontramos pues que el ORF-A y el ORF-B estaban codificando a 2 proteínas que formaban un dímero que se llama N-metilidantoinasa. Es la subunidad alfa y la subunidad beta. Y luego en el ORF-C había una aminoácido oxidasa. Luego 2 proteínas hipotéticas aquí, la D y la E. Y luego la F, una succinato semialdehído deshidrogenasa. Y vean que no se parece para nada a las primas, sino que esto viene pues de otros microorganismos, de otras bacterias. No sé si están al tanto de esto, yo creo que sí, porque ahora es de todos conocido, pues que en las bacterias se pasan material genético de unas con otras y no hay lo que se conoce como especiación propiamente que ocurre en los organismos superiores. Entonces las bacterias se dan unas a las otras muy generosamente, se reparten pues la resistencia a antibióticos, ¿no? Que ese es el problema hospitalario que tenemos ahora más fuerte, porque ahora entra un señor grande a que lo operen de la rodilla y ya no sale. ¿Por qué? Pues porque se infectó y le dio una neumonía, estaba ya débil y le atacan bacterias resistentes y ahí está el grave problema que tenemos precisamente por el uso indiscriminado de antibióticos y porque las bacterias pues generosamente se reparten las resistencias a los antibióticos para que todas puedan sobrevivir. Entonces, bueno, pues ese es otro de los puntos que tenemos que trabajar en esta nueva sociedad. Pero bueno, les sigo con mi cuento. Con la historia. Entonces ahora, la pregunta era, ¿está realmente involucrado el ORF-B en la degradación de NMP por Haliciclifilus? Entonces, pues lo primero que hay que hacer es ¿qué? Complementar, ¿no? La prueba definitiva es, si yo le meto el gen mutado y vuelve a recuperar su capacidad de crecer en NMP, es que el gen sí debe de estar participando en ese metabolismo. Sin embargo, pues como esto es un operón, de acuerdo a este análisis bioinformático, parecería que al menos este es un operón y luego estos serían otros unidades transcripcionales, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que hacer estos malabares, hacer construcciones con estos 3 genes y luego con estos 4 genes para ver qué complementaba. Y aquí van los resultados, ¿no? Entonces, este es Haliciclifilus. Luego, como hay otra situación, las bacterias pues hay que complementarlas como ya les expliqué, pero a veces pues las pone uno en el medio en donde tienen que volver a crecer después de la complementación y no crecen. ¿Por qué? Pues porque no tienen cómo arrancar, no tienen cómo utilizar ese nuevo metabolito para crecer. Entonces, ¿qué tuvimos que definir? Una condición en la cual la bacteria pudiera crecer un poquito, pero que luego ya dependiera del crecimiento del compuesto genobiótico, en este caso el NMP. Entonces vean ustedes, este es el crecimiento de Haliciclifilus en NMP y este es cuando crece aquí está en NMP, ¿no? Y luego este es cuando lo ponemos en un medio que es LB30, o sea, el medio LB tiene poquito de Luria broth, crece hasta aquí, pero luego ya crece todo esto. Y este crecimiento depende del NMP, porque cuando usamos solamente el LB30, pues vean ustedes hasta dónde crece. Entonces, con este sistema que teníamos, pues que estamos viendo que cuando ponemos solo LB30 crece a un nivel, pero cuando ese LB30 tiene NMP, pues da como un brinco. Esto es a lo que se le llama crecimiento diáuxico. ¿Por qué? Porque está usando como fuente de carbono estos primeros nutrientes y luego da el brinco para los otros siguientes nutrientes, que es el NMP precisamente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues aquí está también la demostración que este es BC y vean ustedes que BC en LB30, pues ahí está, y en LB30 más NMP, pues no pasa de ahí. ¿Por qué? Pues porque no puede crecer, ya habíamos visto, ¿no? Y aquí vean a la mutante igual, en el LB30 pues crece un poco y en el LB30 más NMP pues sigue a este mismo nivel. Es decir, perdió la capacidad de la silvestre de crecer, ¿de acuerdo? Entonces, esos son nuestros datos basales. Ahora ya vamos a ver las complementaciones. Entonces, la primera complementación pues es esta precisamente, en la que tenemos a LB30, a la mutante, A474 con el plásmido vacío, es nuestro control, no crece. Y aquí vean a la mutante con el plásmido ya que contiene el ORF-A y B y no crece más allá. Entonces dice uno, bueno, pues no está complementando. Pero la otra construcción que ya tiene los 3 genes, los 4 genes A, B, C, D, vean ustedes el brinco que da sobre el crecimiento basal. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Es decir, aquí vemos
con este experimento, pues que la mutante complementada con 4 genes del operón fue capaz de utilizar al NMP ahora sí y recuperar su capacidad de crecer en el NMP. Y aquí lo vemos también ya creciendo, y esta es la demostración que el plásmido está en esta complementada. Esta es la parte de biología molecular que siempre hay que hacer para demostrar la presencia del plásmido conjugativo ahí, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿eso qué implica? Pues que la mutación podría, que efectivamente que uno de estos genes que está aquí, pues sí es posible que complemente, pero como este es un operón, pues fue necesario, la transcripción viene desde aquí hasta acá, entonces fue necesario incluir a estos otros 3 genes o 2 genes más para que la bacteria pueda crecer, porque esta se comporta como un operón. Entonces aquí tratamos de complementamos ahora con el C y D, que serían estos genes de acá, para ver si estos son los únicos responsables, y pues la respuesta es que no recupera el fenotipo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que todos los genes que están aquí, la presencia de A, B, C, D, es requerida para restablecer la capacidad de consumir NMP como fuente de carbono en la clona mutante. Ahora, ¿qué están haciendo estas proteínas? Y esa es la parte más bonita de todo esto, y que Julieta se quebró el seso realmente investigando y tratando de saberlo. Y aquí están, miren. Resulta que esto codifica a esta proteína, este gene ORF-B codifica esta proteína N-metilidantoinasa, ¿de acuerdo? De manera regular, esta hidantoinasa va a degradar a este compuesto llamado N-metilidantoína. ¿No le ven cara parecida a la NMP? ¿No? Entonces, vamos a ver, en la vía metabólica reportada para la actividad de esta enzima, entonces en Pseudomonas putida, esta metilhidantoína se va a convertir a N-carbamilsarcosina por acción de esta actividad de la metilhidantoinasa, ¿de acuerdo? Y posteriormente, aquí lo ven, y posteriormente entonces se va a convertir ahora en carbamilsarcosina, ahora a esta otra, para dar sarcosina, por acción de una enzima llamada sarcosin amido hidrolasa, y luego por una sarcosina oxidasa. Bueno, esa es la vía reportada. Espero que no los haga muchas bolas, pero miren, aquí está más claro. Esto es lo reportado, esto es lo nuestro. Entonces vean ustedes, este es el compuesto reportado, este es nuestro compuesto. ¿Se parece? Sí, excepto porque aquí tiene este metilo extra, pero es muy parecido. No es el metilo, es más bien este NH. Bueno, entonces lo que nosotros estamos proponiendo que sucede, Julieta lo propuso, es que esta enzima codificada por nuestros genes A y B va a estar actuando para linearizar este compuesto que es la metilpirrolidona, y por acción de la aminoácido oxidasa, que es el otro gene en el ORF-C, lo va a convertir en ácido gamma aminobutírico. Ahora, este ácido aminobutírico, pues se ha visto que en algunas bacterias como E. coli es procesado a través de un sistema llamado GABA-shunt, y convertido de GABA a succinato para luego meterlo a Krebs. Los que les gusta la bioquímica, espero que les guste a muchos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Pues que el NMP es convertido a ácido 4-aminometilbutírico, convertido a GABA, y a través del GABA-shunt metido acá. Pero y bueno, ¿quién lleva a cabo esto, verdad? Ese es el punto que digan, ay sí, pues proponer es fácil, demostrar es lo difícil. Ahí vamos. Entonces, este GABA, tendría que existir una GABA transaminasa, ¿no? Para que este GABA se convirtiera en algo. En nuestro operón no hay una GABA transaminasa. Si lo vieron, no hay. Pero en el genoma de BQ1 sí hay 4 posibles gamas transaminasas por la actividad que están anotadas en el genoma, pero que no están anotadas como gama transaminasa, tienen otros nombres exóticos. Pero de acuerdo al análisis que hicimos de las posibles reacciones, vean ustedes, este es el GABA, esta es la actividad enzimática de este gene, la 26176, y vean ustedes cómo podría utilizar este sustrato para transformarlo. Entonces, esa es una posibilidad, aquí vamos, ¿no? Que esto se convierta a GABA y luego GABA por acción de esa enzima que no tenemos el gene, pero que sí existe en el genoma, se convierta ahora en esto otro. Ahora, ¿qué sigue de ahí? Pues sigue la transformación de este semialdehído succínico, que sería por la GABA transaminasa, a algo que es el succinato. Y esto lo lleva a cabo una enzima llamada succinato semialdehído deshidrogenasa, que es nada más y nada menos que esta enzima que tenemos en el operón, en el nuestro, que es en el gen F.
¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Lo que estamos proponiendo es que pasa esto. Estos dos genes A y B están aquí. El C está acá. GABA transaminasa no lo tenemos, pero luego tenemos el E, el F, perdón. Esto va a succinato y esto va a ciclo de Krebs. Entonces, esta parte que ven aquí de la ruta de biodegradación es de lo que se le conoce de creatinina a N-metilidantoína. ¿De acuerdo? Y esta otra de acá es lo que les platicaba del famoso GABA shunt que está en E. coli, ¿ok? Entonces ahora, este ORD no sabemos qué hace, se los pongo nomás para que sepan que lo analizamos, pero no le encontramos utilidad porque estamos limitados, ¿verdad? Pero hay que buscarle. Entonces ahora, la pregunta es, ¿realmente está haciendo esto que nosotros decimos? Ok, entonces, ¿cómo lo podemos saber? Pues complementando, como ya les platiqué. Y ahí es donde se pone uno a pensar, a ver, ¿cómo le hago para demostrar? Bueno, lo primero que hicimos fue, ok, ABCD, que ya les había demostrado, complementaba a la mutante. Dijimos, ¿qué tal si ABCD se lo metemos a ABC, que no puede crecer? Pues se lo metimos y anda, vete que nada, no creció. ¿Por qué no creció? Pues porque al hacer el análisis del metabolismo con este programa súper bonito que se llama KEK, no sé si lo conozcan, pero se lo recomiendo, es maravilloso, analiza los metabolismos, vean, tenemos la vía 1 de degradación de creatinina en BC, pues no existen, esto que ven en bolita clara, no existen todas estas enzimas. Y acá, la vía del GABA shunt, pues tampoco. Entonces, claro que no iba a poder crecer, pero bueno, pues lo hicimos para ver si era cierto. Pero, ¿qué pasa con E. coli? Pues miren, E. coli sí tiene estas actividades. Estas de acá, estas de aquí tiene algunas, no son las bolitas, sino son, espérenme, son estas que están en verde, si no me equivoco. Entonces, E. coli tiene algunas actividades, especialmente estas de las GABA shunt sí tienen, creo que son estas que están aquí marcadas. Entonces, E. coli tiene el GABA shunt, pero estas de la creatinina no las tiene. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues en E. coli lo que vamos a hacer es meterle el plásmido con el ORF ABCD, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa, y ahí está. Esta es la bacteria S. coli creciendo, aquí está en rojo, S. coli creciendo con el plásmido vacío. Vean ustedes que en el EB30 solamente crece esto que tiene que crecer, pero a la hora que la cultivamos en NMP, solamente, o más bien ya crece y recupera o adquiere, porque esta no la tenía, adquiere una capacidad que antes no tenía, que es E. coli creciendo en NMP. Y no les traje la imagen, perdón. Se me barrió. Pero entonces, ¿qué hemos podido lograr con esto? Con esto lo que demostramos es que efectivamente estos 4 genes que están aquí son necesarios para poder degradar la NMP. Y hemos logrado también, que E. coli ahora sea capaz de crecer en NMP. En una de las transparencias anteriores sí estaba una caja de Petri, ya no me voy a regresar porque se nos hace tarde. Pero estaba una caja de Petri donde E. coli no crecía en NMP y después de haberle transformado con este plásmido, este es el crecimiento. Entonces, pues esta fue la demostración rotunda, ya Julieta está contenta, ya sonríe, porque todo su doctorado se la empezó aterrorizada. No, pues es que es bien difícil descubrir algo nuevo, ¿no? Pero pues es bien emocionante, digo yo. Entonces, pues sí, estuvo muy pobrecita, muy apurada, pero ahora está orgullosísima, muy satisfecha de su esfuerzo y sobre todo porque hemos descubierto algo nuevo, ya está escribiendo su artículo que vamos a mandar publicar muy pronto y con eso es con lo que se va a titular de doctorado. Y bueno, en esta parte del trabajo pues les muestro las conclusiones de que trabajamos, logramos demostrar que Aliciclifilus BQ1, pero no K601 ni BC, esta BQ1 es capaz de crecer en poliuretano. Hemos identificado algunos genes que codifican proteínas involucradas en la utilización de poliuretano y además hemos identificado un clúster génico cuyos genes codifican enzimas involucradas en la utilización de NMP como fuente de carbono. Los agradecimientos a los proyectos que nos han dado dinero a las instituciones que nos han dado dinero para realizar este trabajo. Muchas gracias porque sin ellos no podríamos trabajar. Y colaboradores hemos tenido, gracias a Dios, muchos que nos han apoyado de diferentes lugares.
Con ellos fueron con los que empecé nuestro primer proyecto. El doctor Campos nos apoyó con la mutagénesis inicialmente, y con ellos estamos haciendo lo de la secuenciación de los genes, del genoma, perdón, y gente de laboratorio de la Facultad de Química, ¿no? Y pues los chicos que han hecho todo el trabajo, sin los cuales pues esto no saldría. Son manos y brazos y cabezas extras en el proyecto, lo cual agradezco a Dios. Y bueno, aquí estamos en una reunión. Ahí está Julieta, que es ella, y bueno, Daniel y Karen, que trabajan también con Aliciclifilos. Y pues gracias por esta primera parte. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Era muy interesante. Creo que era muy interesante para nuestros estudiantes de bioquímica por el tema, para ver las diferentes aplicaciones de la bioquímica, y también era muy interesante por sus comentarios cómo es el desarrollo de una investigación. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. ¿Alguien tiene preguntas? Ustedes pregunten, no tengan miedo. No importa que sientan que es tonto, ustedes pregunten. Ahorita les cuento algo que yo hacía. Dígame. Muchas felicidades, doctora. Ay, muchas gracias. Muy interesante su plática. Nada más con una pequeña duda. La bacteria BQ1, que está trabajando usted, ¿tiene algún efecto sobre el ser humano, alguna enfermedad o algo que lo dañe? Y si es así, en el momento de que se pueda aislar el gen que ayuda a degradar el poliuretano, ¿se podría trasladar a una bacteria que sea menos tóxica para el ser humano? Muy bien, miren, sí, estas preguntas son siempre pertinentes, porque sí, luego sucede que pueden ser organismos patógenos para el humano, pero en general estas bacterias son ambientales, ¿no? Fíjense, no sé si tienen este dato, pero de las bacterias que utilizamos para estudiar, las que estudiamos y que hablamos cantidad de información terrible sobre cómo funcionan, qué hacen sus genes, no sé qué, es solamente el 1% de las bacterias que se ha calculado que existen en la naturaleza. ¿Se imaginan la inmensidad de organismos que están allá afuera, como dicen, out there? Entonces, hay muchísimos organismos ambientales que no tienen absolutamente nada que les interese del humano. Es decir, ellos se alimentan son saprófitos, fijan nitrógeno, utilizan animales, plantas muertos para obtener su material, para sobrevivir, etcétera. En especial esta bacteria no es patógena, sino es ambiental, se aisló de suelo y en este caso les dije yo del basurero, lo aislamos del bordo de Xochiaca, fue esta bacteria, y no tiene nada que ver con el humano, no tiene la capacidad de infectar al humano, ni de vivir del humano, es más, no le interesamos, la neta. Nosotros que nos creemos el ombligo del mundo, hay millones de organismos que les estorbamos, no les importamos. Entonces, no le interesa a esta bacteria nada del humano. Lo que sí es que en relación a tu segunda parte de la pregunta, de que si podríamos clonar el gene para luego expresarlo en otro organismo, pues sí, la idea es tratar de clonar los genes, número uno, para estudiar ya propiamente cómo funcionan las proteínas y poder conocer mejor el mecanismo por el cual se lleva a cabo estas degradaciones, y en un momento dado pues ayudar, o de alguna manera se nos ha de ocurrir algo, tendremos que hacer para que estas bacterias o en algunos otros organismos se pueda dar una mayor degradación del poliuretano que lo que estas pueden hacer. Porque estas pues sí comen el polímero del barniz, pero como una vez al principio me preguntaban, bueno, ¿y a quién le interesa que se degrade el barniz, doctora? Y yo le decía, no, pues sí tiene razón. Pero luego ya dije, no, espérate, este es un modelo, ¿no? Porque tenemos que empezar por algo. Ya la siguiente parte de la plática, que les invito a que se queden, ya vamos a ver microorganismos que son capaces de degradar ya algo sólido, espumas de poliuretano. Les doy el avance para que se queden, no vaya a ser que digan, ay, ya me cansé de esta señora. ¿De acuerdo? Entonces, sí vamos creciendo, creciendo en el conocimiento de esto, sí, y la idea es precisamente pues generar proteína recombinante
para estudiar cómo funciona y para tratar de hacer organismos transgénicos o modificados genéticamente que puedan degradar mejor y hacer pues bioreactores. Por eso la plática es como que pudiéramos utilizar para desarrollar un proceso biotecnológico. Gracias por la pregunta. Tenemos, perdón, todavía hay una pregunta Sí, ¿cómo no? más. Bueno, yo tengo 3 preguntas. Sí. La primera es, de todos los tipos de plástico, ¿por qué se eligió ese? Pues mira, por ignorante. Esa es la primera respuesta que te doy. ¿Por qué? Porque yo no sabía nada de plásticos, nada. Por eso les digo que yo confundía el PET con el polivinil chloride, con el PVC, no sabía, con el polietileno, no entendía nada. Tuve que aprender. ¿Sí? O sea que ustedes ahorita que están empezando, no importa que no sepan, pero lo importante es que les interese algo y se apasionen por algo. Ese es el principal motor para que algo que ustedes desarrollen sea exitoso, que les apasione. Porque todo es pesado, todo es difícil. Si ustedes eligen algo por fácil, ¿qué creen? Que les voy a decir, sí, chulis, ¿crees que es fácil? Ahí te va la tarea. O sea, que ustedes elijan algo porque les guste, no porque sea fácil. Bueno. Punto número 1. Entonces, un colega mío de la Facultad de Química me invitó a colaborar en este proyecto y además fue así como que me dijo, pues vamos a hacer un proyecto juntos, algo de cáncer. Le dije, no, yo cáncer no le hago a eso. Y me dice, pues algo, a lo mejor degradación de plásticos o qué. Y degradación de plásticos, pues los plásticos no se degradan y ahí así como que lo dije yo, los plásticos no se degradan. No, sí, ya hay algunos reportes. Y dije, ¿cómo? Sí, ya hay reportes. Y ahí fue cuando dije, caramba, pues es que esto está interesantísimo. Tenemos un montón de producción de compuestos que tienen carbono, tienen muchas moléculas, pero no se degradan. Y entonces ahí fue cuando me empecé a meter y dejé todo lo que estaba haciendo de plantas y RNA y genes y no sé qué, de todo, porque esto me apasionó muchísimo. Ahora, ya después con el tiempo aprendí, ¿no? Pues que este es un buen modelo por lo que les expliqué al principio, que es de la categoría 7, que no se recicla. Entonces, aunque es poca producción, si lo comparas con el PET, porque el PET es la mayor producción, pues el PET se recicla, es decir, que tiene un ciclo de vida útil que es mucho más largo y cuando menos pues no hay un gasto de carbono y de todo esto y contaminación no es tanta. Sin embargo, el poliuretano no se puede reciclar. Lo que hacen en los países desarrollados es que lo queman para obtener energía. Sin embargo, puede ser tóxico. Entonces, se tienen que tener plantas especializadas para quemarlo y contener los humos que se producen. Y pues ya saben que aquí en México pues no hay. No hay ni eso, no hay ni muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues todo lo echamos a los basureros. ¿Y vieron cómo estamos de basureros? Hasta acá. Es dificilísimo. Entonces, por eso lo elegí. ¿Te contesté tu pregunta? Sí. La siguiente pregunta es, sí se encontraron bacterias que logran pues degradarlo, pero ¿se midió si trabajan en conjunto? Pues muy buena pregunta. Miren, esta parte del trabajo precisamente pues es bacterias aisladas, porque así empecé yo. Uno empieza pues ignorante, la verdad, uno no sabe nada, así es que ni se asusten de que no saben, no se asusten, ustedes métanse a estudiar y encontrarán las respuestas. Entonces, uno llega ignorante y entonces pues hay que aislar la bacteria, ya que no sé qué. Luego, cuando va uno leyendo, va uno viendo que hay otros tipos de cosas que se pueden hacer. Y entonces la otra cosa que sucede es que existe todo este concepto de que los consorcios microbianos pueden funcionar de una manera más eficiente. Y por eso es que desarrollamos las otras 2 líneas de investigación, que son las que les voy a hablar en la siguiente plática, la de consorcios y la de hongos. Los consorcios ya son estas bacterias que aislamos en el basurero igual, pero que no las separamos, no las aislamos. Y que ahí están trabajando en conjunto. Y de eso te invito a que te quedes a la siguiente plática, a que oigas el desenlace. Sí, pues lo tengo que emocionar, si no se me van a ir todos. ¿Y a quién le cuento? Muchas gracias. Y la última es, generalmente ya tienen las bacterias, un producto de desecho, por así decirlo. Pero cuando uno cambia el producto, su alimento, ¿ellas modificaron su producción final o al entrar al ciclo de Krebs ya todo fue normal? A ver, cualquier organismo vivo tiene una serie de baterías de armas, ¿no?, que utiliza en su metabolismo, ¿no? Simplemente no va a utilizar las mismas enzimas cuando comes carne que cuando comes frijoles o cuando comes garbanzos o cuando comes cereales,
Son diferentes enzimas las que van a estar participando en la degradación de esos compuestos que estás consumiendo. Pero al final de cuentas, y recuérdenlo todo, tiene que llegar a un núcleo central metabólico, que es ciclo de Krebs, generalmente, ¿no? Hay microorganismos que no utilizan el ciclo de Krebs, sino que utilizan la Eden-Meyerhof, otra vía, es distinta. Pero es como si fuera tener como una industria central, que todo lo llevas, venga carne, frijoles, queso, pan, todo lo llevo a glucosa, ¿no? Para darles un ejemplo. Y de glucosa ahora yo con eso construyo lo que yo necesito como organismo. Entonces todo se funciona, las vías metabólicas son más o menos eso, diferentes módulos que van a llegar todos a un metabolismo central y que luego ese metabolismo central va a sacar diferentes compuestos para sintetizar pues las proteínas que uno requiere, ¿no? Etcétera, lípidos, carbohidratos que uno requiere. Entonces las bacterias es más o menos lo mismo. Si tú les cambias los sustratos para su crecimiento, van a tener que generar, me refiero a expresar ciertos genes que no expresan en una condición y sí expresan en otra. Por ejemplo, en E. coli, que es la que más he estudiado, pues ustedes saben que el operón de lactosa pues es el modelo de estudio de expresión genética y se descubrió precisamente por eso, porque E. coli pues tiene que expresar ciertas enzimas para degradar la lactosa que no expresa cuando crece en glucosa. ¿Pero a dónde llega esa lactosa? A glucosa. ¿Sí me explico? Entonces, al final de cuentas, pues llegan a un núcleo central que las distribuye, digamos, a que produzcan lo que la bacteria necesita. ¿Contesté tu pregunta, Liz? Me refería un poco más que… Perdón. He leído que a veces el desecho que produce la bacteria llega a ser tóxico o dañino. Digamos que los productos del metabolismo de ese compuesto, no sería tanto el desecho, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, que si el metabolismo de este compuesto sería más tóxico que el propio compuesto que se les está dando. Esa sería tu pregunta. Sí. Bueno, muy bien. Perdón que me fui por otro lado. Vale. Mira, lo que sucede es que en algunos casos sí pasa eso. En esta bacteria pues no hemos estudiado. Y en los consorcios, tampoco. Y en los hongos, tampoco. Sabemos eso porque hemos leído y en la degradación de ciertos compuestos, a veces se producen compuestos más tóxicos. Para este caso, parece que no, o no sabemos, apenas estamos indagando en los consorcios, porque crecen hasta cierto punto y ahí se paran. Y siguen vivas, pero ya no crecen más. No sabemos si es porque ya no pueden usar el carbono o porque si se produjo algo tóxico. Y eso es lo que está ahorita. Tengo una nueva estudiante de doctorado que está empezando y es uno de los puntos que queremos analizar en lo de en el de los consorcios. Eso sí no les voy a contar nada porque no hay nada, pues estamos empezando. Gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, doctor.